Iglesia Oasis de Gracia. One of the beautiful things about our Lord Jesus Christ is He brings unity among the peoples. Qué cosas más hermosas las que el Señor hace cuando trae la unidad en medio de su pueblo. That you are my brothers and sisters. Y yo sé que ustedes son mis hermanas y mis hermanos. There are people that live on my street in the United States Hay gente que vive en mi familia, en la calle donde yo vivo, en Estados Unidos. that I can talk to easily, Y yo puedo hablar con ellos fácilmente, son mis vecinos. yet they're not my brothers and sisters like you are. Pero no son mis hermanos y mis hermanas en Cristo como ustedes son. So it's good to be here with my family in El Salvador. Es bueno estar aquí en El Salvador con mi familia. I was listening to you sing this morning, Estaba escuchando cómo ustedes estaban cantándole al Señor and took a video of one of the songs that you were singing. y tomé un video mientras ustedes cantaban uno de los himnos. And I sent that to one of our pastors in our church in Memphis. Y se lo mandé inmediatamente a uno de nuestros pastores en nuestra iglesia allá en Memphis. He's from Puerto Rico and is Puerto Rican Y and speaks él Spanish es and English. puertorriqueño y habla español. And he texted me back and said, "We're singing the same song." Y me contestó rapidito y me dice, no lo vas a creer, pero estamos cantando las mismas canciones ahorita también. So I feel like I'm home. Y así es que estaban allá también en mi casa. Thank you very much for welcoming us. Y me siento aquí en casa y muchas gracias por eso. Anytime I come to El Salvador, I realize I have so much to learn. Cada vez que vengo a El you. Salvador me doy cuenta que hay muchas cosas que tengo que aprender de ustedes. God's word says to be joyful always. Dios siempre los tiene a ustedes alegres. And I am thankful that I can see the joy of the Lord in you. Y yo le doy gracias al Señor que puedo ver el gozo del Señor en ustedes. I realize also that I have very little to offer. Y me doy cuenta que tengo muy poco que darles. The only thing I can offer you is the word of God. Así que lo único que les puedo dar es la palabra de Dios. And this morning, I just want us to spend a little time together Y esta mañana quisiera estar con ustedes nada más un momento in the word, juntos, in the word of God. juntos en la palabra de Dios. If you would please turn to Luke chapter 10. Si me acompañan a Lucas capítulo 10 We'll be in verse 25. y vamos a estar en el versículo 25. Lucas 10, 25. Luke chapter 10, verse 25 through 37. 25 al 37. This is one of the most famous stories that Jesus ever told. Esta es una de las historias más famosas que Jesús contó. And Jesus wanted his followers to understand some of the deepest truths of who he is in this story. Y él quería que sus discípulos comprendieran cosas profundas de que él quería dárselas a conocer. I'll start reading in verse 25. Y voy a comenzar a leer en el 25. It says, "And behold, a lawyer stood up and put him to the test, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?'" Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? What do you think of the question that this lawyer just asked? ¿Qué piensa usted acerca de esta pregunta que este abogado le dijo
al Señor. Is it a very good question to ask Jesus? Esta es una buena pregunta para preguntarle a Jesús. You see, everyone wants to know, how do we receive eternal life? Como usted se da cuenta, cada quien quiere saber cómo heredar la vida eterna. Everyone wants to know that answer. Todos quisieran saber esa respuesta. Some answer it with simply, there is no eternal life. Algunos responden y dicen simplemente no hay vida eterna. Others answer it, if you are religious and pray, you will inherit eternal life. Otros dicen, si tú te conviertes en un religioso y oras constantemente, vas a heredar la vida eterna. Others say, if you are good. Otros dicen, si tú eres bueno. Others say, if you come from the right family, you inherit eternal life. Otros dicen, tienes que venir de una familia verdadera para que puedas heredar la vida eterna. And Scripture tells us this man, he is a lawyer. Y las escrituras nos dicen que este era un abogado. He knew the Old Testament better than anyone else. Y él conocía el Antiguo Testamento mejor que cualquier otro quizás. In the Old Testament, there are 613 laws that God gave to Moses. Y en el Antiguo Testamento hay 613 leyes que Dios puso ahí. And by the time Jesus was born, they had added 10,000 additional laws called the tradition of the elders. Y cuando Jesús nació ya le habían añadido 10,000 más que le llamaban leyes de la tradición. So here's what I want you to know about this lawyer. Y esto es lo que quiero que usted sepa acerca de este abogado. He knew the law better than anyone, Él conocía la ley mejor que cualquiera. and he strived to keep the law. Y él estaba luchando para obedecer la ley. And he comes to Jesus with a question. Y él vino a Jesús con una pregunta. What must I do to inherit eternal ¿Qué, life? qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? His question reveals something about his belief. Y la pregunta nos revela algo acerca de lo que él creía. He believes there's something that you can do to inherit eternal life. Él creía que había algo que usted podía hacer para ganar la vida eterna. Jesus doesn't instantly rebuke and correct him. Pero él, el Señor, no contestó regañándolo ni amonestándolo. If you ask me, what must I do to inherit eternal life, I would correct you. Si usted quizás me preguntara a mí, ¿qué necesita usted para heredar la vida eterna? Quizás yo lo corregiría. And I'd want to say, oh, no, your question has a fault in it. Y yo diría, esa pregunta está equivocada, There's nothing you can do. porque no hay nada que usted pueda hacer para heredar la vida eterna. But Jesus doesn't say that. Pero el Señor no dijo nada. Jesus, in verse 26, asked him a question. He said to him, what is written in the law? How do you read it? Y él, al contrario, en el versículo 26, salud, Gracias. 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesus asked the lawyer, what is written in the law and how do you read it? Y él le dijo, ¿qué es lo que ves que está escrito en la ley? ¿Y cómo tú la lees? Two very important questions. Dos preguntas muy importantes. It would be as if I said to you, what does the Bible say Y si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que la Biblia dice? and how do you understand the Bible? ¿O cómo usted entiende la Biblia? Because there are a lot of people that say, I believe the Bible.
porque hay muchas personas que dicen, yo entiendo la Biblia, but they can come to different conclusions about what the Bible says. pero ellos llegan a diferentes conclusiones después de leer la Biblia. So the lawyer in verse 27 answers, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself." El abogado le contesta en el versículo 27, si usted puede ver ahí, que dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. These are the exact two commands that Jesus uses to summarize the law later in his ministry. Estos son los dos mandamientos que el Señor dio más después de esto. And Jesus responds to this man in verse 28. Y el Señor le responde a este hombre en el versículo 28. Do this and you will live. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. But here's the issue. Pero este es el asunto. Can anyone keep these two commands perfectly? ¿Podría alguien obedecer estos dos mandamientos? Can you perfectly love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind? ¿Puede alguien amar al Señor con toda su fuerza y con todo su corazón? Can you perfectly love your neighbor as yourself? ¿Podría alguien verdaderamente, perfectamente amar a su prójimo como a sí mismo? When I just think about my day today, I realize I have failed to love my neighbor as myself several times already. Yo estaba orando ahora y me di cuenta de que yo he fallado para amar a mi prójimo como a mí mismo. At this, you would think the lawyer would say, I cannot do this. Y quizás usted puede pensar que el abogado va a contestar, no, yo no puedo hacer esto. I can't keep those commands. No puedo guardar obedecer a esos dos mandamientos. I need help. Yo necesito ayuda. But he doesn't. Pero no lo hizo. Instead, in verse 29, but desiring to justify himself to Jesus, he said, and who is my neighbor? Al contrario, queriendo justificarse a él mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? He wants to know, who is it that I'm supposed to love? Él quería saber quién supuestamente es a quien él que debería de amar. He wants to make sure that whoever is in the circle defined as his neighbor, that he's loving those people. Él quería saber que en su círculo de vida quería saber quién era a quien él tenía que amar. And I believe he was probably defining neighbor very narrowly. Y quizás probablemente tenía un vecino muy cerca. Now at this point, Jesus begins to tell a story. En este momento entonces viene Jesús y comienza a contar esta historia. And just like so many stories that Jesus tells, it has a few different lessons in it. Y cada historia que el Señor siempre contaba tenía diferentes lecciones que daba. Listen to what Jesus replies in verse 30. A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell into the hands of robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Y el Señor comienza y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. It says he was going down from Jerusalem to Jericho. Como ustedes ven, este hombre iba hacia abajo, de Jerusalén que está arriba, a Jericó que está abajo.
This was a road that was about 30 kilometers long. Y esta distancia de esa carretera era de 30 kilómetros. And it goes right through the desert. Y pasa en medio del desierto. But it's a mountainous desert. Pero es un desierto silvestre. They called this road the Way of Blood. The way of- The Way of Blood. Era una carretera que le llamaba a la gente el camino de la sangre, Because it was known to be so dangerous. porque era muy peligrosa. So a man, he's walking on this dangerous road, and two robbers come, beat him, leave him half dead. Así que este hombre atravesó esta carretera y le salieron estos ladrones y lo penquearon todo y lo dejaron medio muerto. This phrase, half dead, means that he was headed toward death. Y esto significa que lo dejaron como muerto. It's not saying he was half dead and he was going to recover and live. Esta palabra en los originales no dice que lo dejaron medio muerto pero que él se iba a recuperar. No, lo dejaron medio muerto pero que iba a morir. No, he's half dead, and very soon he will be completely dead. Estaba medio muerto pero muy pronto él iba a morir. Verse 31. Y el versículo 31, Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. y aconteció que descendió en el versículo 31 un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Now, if you're like me, you think of the road as being pretty wide, like the roads we drive cars on. Si usted es como yo, quizás pensaríamos que este camino era bien amplio, But they didn't drive wide cars then. pero en ese entonces no habían carros ni camiones. The roads were simply for people and animals to walk along. Las carreteras eran simplemente para personas y animales. And this road was as wide as the aisles of this church. Y quizás esa carretera era como el pasillo que estamos viendo aquí en medio de la iglesia. So look at the aisle of the church. Look to your sides and see the Mire aisles of the mire church. usted los pasillos de la iglesia, mírelos. Ahí están. And imagine Imagínense, a man laying there, bleeding, dying. imagínense un hombre ahí tirado, sangrando. What does it mean to walk on the other side? ¿Qué significaría para usted caminar a un lado? There is no other side. No hay otro lado ahí. This man is covering the road, Este hombre estaba cubriendo toda la carretera. and this priest has to step over this man laying in the road. Y este sacerdote tuvo que pasar encima de él. You see, a priest, if he touched someone dying, he was considered unclean. Acuérdense que la ley decía de que si un sacerdote tocaba a un hombre que estaba muriendo, And if this se convertía en hombre sucio. And if this priest took time to help this man, he wouldn't be able to do his priestly job. Si él se quedaba ayudándole, tocándolo, ya no iba a poder hacer su trabajo de sacerdote. He had a job that he viewed as more important than helping the person right in front of him. Él prefirió hacer mejor su trabajo que ayudarle a ese hombre que estaba muriendo. This priest would not have wanted to touch him at all. Ese sacerdote no quería tocar a ese hombre. I can imagine the priest carefully stepping over this man, making sure no part of his body touched the man. Yo me imagino a ese sacerdote tratando de pasar encima de él sin tocarlo. In verse 31, Y el versículo 31, or verse 32. Perdón, el 32. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw the man, passed by on the other side.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Looks like good news. First, a priest comes, but he doesn't stop. But now a Levite has Vemos, shown up. primero pasó el sacerdote y no paró, y ahora viene un levita. You know what the job of a Levite was? ¿Ustedes saben cuál era el trabajo de los levitas? A Levite's business card said, servant of God. Los levitas, si tuvieran un DUI, dijera, siervo de Dios. The Levite, his job was to serve God. El trabajo de los levitas es servir a Dios. And here comes the servant of God, and he doesn't stop to help the man. He too steps over him because he doesn't want to become unclean. También este levita pensó más en su trabajo y no paró ni le ayudó porque él pensaba en su trabajo. Helping this man wasn't convenient. Porque ayudarle a este hombre iba a ser también sucio y no era conveniente para él. It was going to take time. Y además iba a tomar mucho tiempo. It was going to take effort. Iba a también tomar bastante esfuerzo. It would mess up this man's schedule. Y le iba a arruinar su agenda de ese día. So in his busyness, he steps by on the other side. Por eso él también pasó de lado. Verse 33. Pero vamos al 33. But a Samaritan, as he journeyed, came by where he was, and when he saw him, he had compassion. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Now, this is quite a twist to the story. Y esto como que le da vuelta a la historia, ¿no es cierto? We don't quite catch the gravity of what's going on here, the Quizás weight of what's going on. nosotros quizás no comprendemos bien la gravedad de ese momento. In the United States, when we hear the phrase Good Samaritan, it's a compliment. En Estados Unidos, cuando oímos que a alguien se le dice buen samaritano, es como un reconocimiento grandioso. But in Jesus' day, the Samaritan was the most detestable, disliked, hated, dirty person there was on earth to the Jew. Pero en esos tiempos, para los judíos, un samaritano era lo más detestable, lo más sucio, lo más malo, lo que no quería nadie ver. You would never say anything positive about a Samaritan if you were a Jewish person. Si usted era un judío, nunca iba a decir algo positivo acerca de un samaritano. And Jesus brings into this story the person that a Jew would view as the biggest villain ever. Y el Señor trae en esta historia para los judíos una persona de lo más vil que puede haber en la tierra. And it said this Samaritan, when he saw him, he had compassion. Y aquí cuenta el Señor que este samaritano, cuando vio a este hombre, fue movido a misericordia. The word compassion means that you suffer with the person. La palabra misericordia significa que se sufre con el que está sufriendo. Do you know that feeling? Have you ever seen somebody suffering and you hurt as you see them suffering? ¿Ha estado delante de alguien que está sufriendo y usted comienza a sufrir también? ¿Le ha pasado eso? This phrase in the Greek means that his bowels, his stomach was turning in pain as he saw this man. Esta palabra quiere decir que su interior, sus entrañas comienzan a sentir dolor por el que está sufriendo. We all find this especially true when a loved one is hurting.
y es como teniendo un amor especial por los que usted ama. We hurt. It hurts us to see our loved ones hurt. Y nosotros, no es cierto que sufrimos cuando vemos que aquellos que amamos que están sufriendo. And the word for compassion means that he suffered with this man. Y la palabra misericordia dice que este hombre comenzó a sufrir a la par de ese hombre. The priest and the Levite, El sacerdote y el levita they didn't feel anything for the man. no sintieron nada por ese hombre. They were too busy to take time to care. Estaban muy ocupados para tomarse tiempo y ayudarle. But this man had compassion. Pero este hombre tenía misericordia. Verse 34, he went and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Y en el versículo 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. This Samaritan takes a nearly dead man and binds his wounds. Este samaritano ayudó a este medio muerto hombre, sanó sus heridas con aceite y vino. And he pours his own oil and wine on this man to purify and to cleanse his wounds. Pero fíjense que lo que él hizo fue que de su propio aceite fue el que le echó y su vino para sanar, para curar las heridas. And he takes bandages. Where did he get those bandages? Y él también tuvo vendajes. Ahí, ¿de dónde cree usted que tomó esos vendajes? Ahí en la carretera. He most likely took his own clothing and tore it and wrapped the man with his own clothing. No cabe duda que él lo que hizo fue se quitó la camisa y rompió su camisa. And then he puts him on his animal that he was riding on. Y lo puso en su propio animal. He gives up his comfort and his ease for this man and puts him on an animal. Y le puso encima en la carga sobre ese animal. And then he takes him to an inn where he can rest. Y lo llevó a un lugar donde él iba a poder descansar. It says that he took care of him. Y dice que también tomó cuidado de él. In verse 35, it says, the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, take care of him. Whatever more you spend, I will repay you when I come back. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al misionero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. He takes his own money Él tomó su propio dinero and he gives it to help a stranger, somebody he doesn't know. y se lo dio al del hotel por alguien que ni siquiera conocía. And he says to the innkeeper, you take care of him, I will pay you. Y también le dijo al hotelero, tú me lo vas a cuidar. And he Y says, cuando regrese yo te voy a pagar. I'm going to come back. Y fíjense bien que le dice, yo voy a regresar. And when I come back, I'll make things right. Y cuando yo regrese, vamos a arreglar cuentas. Then Jesus, having told this story, turns and looks at the lawyer. Una vez terminó la historia, se dio vuelta otra vez al abogado y le preguntó,
And he asked a very simple question in verse 36. Y en el versículo 36 le hizo una pregunta muy simple. He says, "Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers?" ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesus asked him a very simple question. El Señor le hizo una simple pregunta. This man asked Jesus, "Who is my neighbor?" Este hombre le había preguntado a Jesús, ¿quién es mi prójimo? And Jesus brings him into a story that would have moved this hard-hearted lawyer. Y él le contó una historia para que tocara el corazón duro de ese abogado. This man could feel the story as Jesus told it. Y para que este hombre pudiera sentir el sentimiento de la historia. This story, Jesus never mentions the word love. En esta historia, si ustedes se dan cuenta, nunca el Señor mencionó la palabra amor. Instead, Jesus shows him what love looks like. Al contrario, Él le enseñó a este hombre lo que se ve que es el amor. In verse 37, the lawyer answers. He said, "The one who showed him mercy." And Jesus said, "You go and do likewise." En el versículo 37, Él le dijo, el que usó de misericordia con él, le respondió. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. The lawyer cannot even say the name, the Samaritan. Y si usted se da cuenta, el abogado no pudo decir fue el samaritano, no pudo mencionar ni siquiera el nombre samaritano. He just said the man who showed mercy is the neighbor. Simplemente dijo, el hombre que mostró misericordia a ese hombre. This man has such a hatred for the Samaritans, he will not even mention the name. Tenía tanto odio por los samaritanos que ni siquiera podía decir el nombre samaritano. As I mentioned before, the Jewish people hated the Samaritans. Como dije antes, todos los judíos odiaban a los samaritanos. And Jesus tells him to go and do the same. And Jesus told him. Told him to go do the same. So show the same Gracias. compassion and mercy. Pero el Señor le dijo, tú tienes que hacer lo mismo del samaritano, haz lo mismo. Do you know what this story is about? ¿Se da cuenta de qué se trata esta historia? It's about a man Es acerca de los hombres. who saw someone dying, De este hombre que vio a alguien que estaba muriendo. and out of compassion and love, he comes and offers help. He comes to the rescue. Por la compasión que él tenía, por la misericordia que él tenía, él se rebajó a ayudarle. You see, you and I, Así que usted y yo we are walking down this road of life, vamos caminando en esta carretera de la vida. and the enemy came and beat us and robbed us and left us dying. Y vino el enemigo y nos agarró y nos trató, nos dio duro The enemy wants you dead. y nos ha dejado medio muertos. And he left you dead in the road without help. Y usted está en esa carretera sin ninguna ayuda. And religion, La religión, like that priest, couldn't save you. como ese sacerdote, no puede hacer nada. And the servant who does good works Aún el siervo que hace buenas cosas para Dios, couldn't save you. tampoco pudo salvarlo. No, the one who could save is the one who came and took his own clothes and covered you. El único que pudo salvarlo fue aquel que se quitó su ropa para poder ayudarle. The one who takes his wine, his own blood, and pours it out for you.
El único que pudo ayudarle fue aquel que sacó de su propio vino que simboliza su sangre. The one who carries you along the path. Aquel que lo lleva lo lleva cargado sobre la carretera hasta el final. The one who comes and pays the price to save you. El único que le ayudó fue aquel que vino y pagó el precio The de one ese you, hotel. the one you thought was your enemy. Y alguien que era su enemigo. You see, the Bible teaches that we are born enemies of God. La Biblia nos dice que nacimos enemigos de Dios. That we are concerned with our own comfort, our own lives, our own self more than anything else. Y nosotros nacemos y crecemos preocupándonos por nuestra comodidad, por nuestro reino, por nuestras cosas, y nadie más nos importa. The Bible teaches that all have sinned and fall short of the glory of God. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. You and I are dead in our sin. Tú y yo estamos muertos You en and nuestros I- delitos y pecados. You and I are lying in that road without any hope unless someone comes to save the day. Usted está caminando en esta vida sin ninguna esperanza, a menos que alguien venga y le ayude. And Jesus Christ, the one we thought was our enemy, Y Jesucristo, que nosotros creíamos antes que era nuestro enemigo, he comes to save us. vino a salvarnos, He comes to pay the price. vino a pagar el precio. He takes us to the end and he says, I will pay the price and I am coming back. Y Él nos pagó el precio, y nos va a llevar al final y dice, yo voy a regresar. You see, Jesus paid the price to save you and I. Se da cuenta que Cristo pagó el precio para salvarlo a usted y a mí. He didn't walk by on the other side. Él no se hizo No, el he desentendido. took our sin upon himself on the cross. Él tomó nuestros pecados sobre Él y lo llevó a la cruz. He was the great substitute for our sin. Él es el gran sustituto por nuestros pecados. And he says, I am coming back. Y Él dice, yo vengo pronto, voy a regresar. Amen. And in this story, we see the innkeeper is told to take care of this man until the Samaritan comes back. Y aquí en la historia vemos que el hotelero tomó cuidado de este hombre hasta que regresó. Eh, You and I, the church, are told by Jesus Christ to take care of this hurting, broken world until Jesus comes back. Nosotros, la iglesia, somos ese hotel que tenemos que cuidar a aquellos que el Señor nos trae hasta que Él venga. But it's not always going to be convenient. Pero nunca va a ser conveniente para nosotros hacer eso. It's not always going to be easy. No va a ser fácil hacer eso. We're called not only to take care of physical needs, No solamente vamos a tomar los cuidados de sus necesidades físicas, but we're called to take care of the greatest need, sino que tenemos que tomar cuidado también de la necesidad más grande, pointing them to Jesus, the one who can cleanse them of their sin. señalándole que Jesucristo es el único que puede limpiar sus pecados. You see, what leaves us on that road dying is not our physical needs, but it's our spiritual needs. Lo que vemos ahí en la historia de que ese hombre estaba muriendo no era solamente una necesidad física, sino que espiritual también. And you see, as the Church of Jesus Christ, we are called not only to meet physical needs, but to meet the spiritual need. Como se da cuenta, la iglesia
no solamente está para ayudarle a la gente en sus necesidades materiales, físicas, sino que sobre todo lo espiritual. And that's what Jesus told his followers to do. Y eso es lo que le estaba explicando a sus seguidores también Jesús. You are to love your neighbor as yourself. Les decía, ustedes tienen que amar a su prójimo como a ustedes mismos. And Jesus defines to this man his neighbor as his enemy. Y again, Jesus defines to the lawyer his neighbor as the man that is his enemy. el Señor le dijo al abogado, le puso un ejemplo de este hombre como un enemigo. Jesus tells us to love our enemy. El Señor nos dice que amemos a los enemigos, ¿no es cierto? Amen. We are to take the good news of Jesus Christ Tenemos que tomar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo to this broken, fallen world. y llevarse a este mundo caído y destruido. And as we bandage, love, and care for people, Y a medida que nosotros vendamos y cuidamos y amamos a la gente, we are to help them grow to maturity in Jesus Christ until the day that He comes back. tenemos también que hacer que ellos maduren en el conocimiento de Jesucristo hasta que Él venga. I'm so thankful for this congregation here. Estoy tan agradecido por esta congregación aquí. My great prayer is that you would taste the joy Mi oración es que ustedes disfruten el gozo, of loving your neighbor as yourself. que amen por amar a su prójimo como a sí mismo. It's not easy, but it's joyous. No es fácil, pero trae gran gozo. It takes time and sacrifice, but it's worth it. Toma tiempo y mucho sacrificio, pero vale la pena. This is what God calls us to. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a cada uno. Jesus says we're to make disciples, El Señor nos dijo, ve y haz discípulos, winning the lost to Jesus ganando a los que están perdidos para Cristo and helping them grow in maturity to the point that they can do the same. y crecer y hacerlos crecer y madurar para que sean como Él. Jesus' strategy is one of the body of Christ helping others to grow in Christ likeness. La estrategia del Señor es hacer que la iglesia le ayude a otros a conocer a Cristo y también que maduren en Cristo. I can imagine when this Samaritan man woke up. Puedo imaginarme cómo este samaritano se sintió. And he said, "What happened? How did I end up here?" The Samaritan man said, "What happened? How did I end up here in this bed? Who helped me?" Ese samaritano podía haber gritado, ¿qué pasa aquí? Nadie me ayuda. And the innkeeper said, "A Samaritan saved you." Y entonces el hotelero le haber dicho, no, un samaritano vino y te ayudó. And I believe this man would have said, "What can I do to bring glory to that Samaritan man?" Y ese hombre que estaba ya recuperándose, quizás cuando oyó eso el hotelero, ha de haber dicho, ¿qué puedo hacer yo por ese hombre que me ayudó? This is us. Y ese somos nosotros. We look up and we say, "Jesus has saved me. How can I live my life to bring glory to His name?" Y eso somos nosotros que decimos, ¿qué puedo hacer yo por Jesús para traer gloria a ese hombre? I pray that all of us would be willing to sacrifice for the glory of God. Yo quisiera que todos nos sacrificáramos para darle gloria a nuestro Señor, To lay our lives down for others. derramar nuestras vidas por otro. Let's pray. Vamos a orar.